Hola, ¿cómo están? Vamos a estudiar lo que es sistema esquelético y tejido óseo. Vamos a partir de las características de lo general a lo específico y vamos a ir desglosando poco a poco. No te desanimes, este tema es importante y vamos a aprenderlo hoy día. Entonces, en relación a las características, vamos a estudiar dos pilares fundamentales, que es el hueso como tal y lo que es el tejido óseo. Debemos recordar que el hueso, dentro de su composición, tenemos al tejido óseo, luego tenemos tejido adiposo, que este va a estar a nivel del canal medular. Tenemos también el tejido hematopoyético, que va a estar a nivel de la epífisis proximal, y este tejido hematopoyético también vamos a recordar que está a nivel del tejido esponjoso o trabecular. También tenemos lo que son los vasos sanguíneos que van a estar perforando al hueso a través de los agujeros nutricios y de sus otros agujeros. Y también tenemos lo que son los nervios, ¿no? No se olviden de eso, que esos nervios van a dar sensibilidad a nivel del periósteo. Aparte de eso, debemos saber que por toda esta composición que estamos viendo acá, el tejido óseo más el adiposo, hematopoyético, vasos sanguíneos y nervios va a ser denominado como el órgano del sistema musculoesquelético. Por en cambio, el tejido óseo en sí es un tejido conectivo, les voy a anotar acá, que tiene una matriz extracelular de característica diferente a los demás, mineralizada, por lo cual es un conjunto de células del tejido óseo y su característica principal que es mineralizada, ¿no? El componente estructural del hueso. Además de eso, debemos recordar que gracias al hueso y al órgano del sistema esquelético tiene una importancia que es la biomecánica del cuerpo. El cuerpo va a poder resistir lo que es va a tener una rigidez, una resistencia y una flexibilidad. Gracias a eso podemos tener nuestras actividades físicas y actividades diarias día a día. En relación a lo que es el tejido óseo y su componente estructural del hueso, no debemos olvidar que el tejido óseo corresponde al 18% de lo que es el peso corporal. Y también no debemos olvidar la parte importante que dijimos que era mineralizada. Dentro de su estructura del componente estructural del hueso, el tejido óseo, vamos a ver que tiene dos partes fundamentales, que son la matriz y los tipos celulares. Dentro de la matriz vamos a ver que hay una matriz orgánica y una matriz inorgánica. Dentro de la célula vamos a ver que hay en número de 4 los tipos celulares. Entonces vamos por lo primero. Se denominaba tejido conectivo con una matriz extracelular mineralizada porque tiene una gran composición de fosfato y de calcio dentro de su matriz inorgánica, la cual le va a dar a lo que es el hueso la rigidez. Por el contrario, vamos a tener a nivel orgánico que tiene colágeno de característica tipo 1 en el 90% de su composición, y gracias a esto y a la sustancia fundamental vamos a darle al hueso lo que es su flexibilidad. Acompañado de la flexibilidad, nosotros vamos a tener la fuerza y la elasticidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos estos dos componentes orgánicos y inorgánicos que van a ayudar a la matriz en lo que es la biomecánica del cuerpo. Bueno, luego tenemos lo que son los 4 tipos celulares. Tenemos lo que es las células osteogénicas, lo que es los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Cuando hablamos de las células osteogénicas, nos estamos refiriendo a que estas células son células madre que van a dar origen a lo que es el osteoblasto. Entonces, debemos recordar que estas células osteogénicas o osteoprogenitoras vienen del mesénquima y son células madre. Entonces, voy a dibujar acá como células madre. Y a partir de estas células madre nosotros vamos a dar origen a lo que es los osteoblastos. Por en cambio, los osteoblastos me van a formar la matriz anteriormente mencionada, ¿no? Los osteocitos son como si fueran las células más maduras. Los osteoblastos son aquellas células jóvenes. El término blasto se denomina como joven o inmaduro. En cambio, los osteocitos son aquellas células más maduras y las cuales van a mantener el tejido óseo. Entonces mantienen el tejido óseo. Y por último tenemos los osteoclastos, que cumplen un papel fagocítico, que a diferencia de las anteriores, este osteoclasto me va a realizar lo que es la resorción, que a través de la degradación de la matriz ósea como tal, me va a producir lo que es el calcio para su distribución a nivel sanguíneo en caso de que tengamos déficit. Y por lo contrario, lo mismo, si tuviéramos un exceso de calcio, a través del sistema de regulación, y con los osteoclastos vamos a inhibirlos para no producir
más calcio a nivel de la matriz osteoide. Entonces, ¿qué es lo que debo saber? Que la degradación es en la matriz, que cumple un papel fagocítico los osteoclastos. Esto de manera general en el inicio es lo que debemos saber con respecto a las características de estos dos pilares, hueso y tejido óseo. Bueno, continuamos con lo que es la parte de las funciones del tejido óseo y el sistema esquelético. Les voy a mostrar 6 imágenes y cada una de esas vamos a empezar a describirla. En la primera imagen vemos una persona que está erguida prácticamente, mostrando sus músculos, los bíceps, ¿no? En relación a esto, nosotros debemos acordarnos una función importante del tejido óseo, del hueso, que es sostén. Si no tuviéramos esta función de sostén, los tejidos blandos y los músculos no tuvieran puntos de inserción. Además de eso, que esta función de sostén nos mantiene erguido al cuerpo. Ustedes deben recordar aquel capítulo en el cual Harry Potter lo hechizan y pierde todos los huesos del brazo. En relación a eso, sería una masa sin movilidad. Entonces, si yo hago un dibujo, sería como si fuera una culebra, ¿no? Una víbora. Así quedó el brazo de Harry Potter. Es una masa sin movilidad, ya que no tenía el hueso como un medio de sostén. Luego nos vamos a la parte de lo que es la protección. Debemos recordar que los huesos protegen los órganos internos. No se olviden ustedes que dependiendo qué cavidad veamos, cada cavidad tiene como protección el hueso. Tenemos la caja torácica que nos va a cubrir a lo que es, como vemos en esta imagen, a los pulmones y a lo que es el corazón. Y también nos puede cubrir a nivel de lo que es los hipocondrios, tanto derecho como izquierdo, a los dos órganos toracoabdominales, como el hígado a nivel del lado derecho y al vaso a nivel del lado izquierdo. Si hablamos de la médula espinal, va a estar en el canal vertebral, que está compuesto por las vértebras y su protección sería ese canal raquídeo que tenemos. Luego tenemos lo que es el movimiento. Otra vez volvemos a ver una imagen en la cual la persona al realizar el movimiento es porque gracias a lo que es el tejido óseo, nuestros movimientos musculoesqueléticos son voluntarios. Luego vamos a ver lo que es la famosa imagen que nos representa la homeostasis, donde sabemos nosotros que al ser un tejido óseo, un tejido conectivo mineralizado, tiene unas reservas grandes de lo que es fosfato y calcio, y gracias a esos componentes nos va a producir una homeostasis a través de lo que es el cuerpo, ¿no? A través de una retroalimentación por la reserva de calcio que tiene, que nos va a ayudar, por ejemplo, en las contracciones musculares. Y a nivel más celular, el aparato de Golgi necesita mucho calcio para que produzca su proceso secretorio, y gracias a esto es que la homeostasis me regula la necesidad de calcio en relación al equilibrio. Ahora, en relación a la hematopoiesis, nosotros debemos recordar que a nivel del tejido óseo, a nivel del tejido esponjoso en sí, o trabecular, vamos a tener la médula ósea roja, la cual va a ser precursora de las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Y por último, tenemos que la función del tejido óseo como un depósito de tejido graso o tejido adiposo, el cual va a estar a nivel de la médula ósea amarilla, y no nos olvidemos que el tejido adiposo es una fuente de energía y calor que nos ayuda en el cuerpo. En relación a esto, son las funciones de lo que es el tejido óseo y el sistema esquelético. A lo que es la estructura del hueso, en relación a lo que es su estudio macroscópico y la parte interna, vamos a ver de inicio de que nosotros en el cuerpo tenemos lo que son los huesos largos, tenemos los huesos cortos, huesos planos e irregulares. Entonces, nosotros vamos a ver un ejemplo de cada uno, pero para el estudio de la estructura vamos a estudiar los huesos largos. En relación a los huesos cortos, como por ejemplo el carpo, a los huesos planos, el cráneo, la bóveda craneana, huesos largos los que vamos a ver hoy día, fémur, húmero, tibia, peroné, en relación a radio y cúbito, y en relación a los huesos irregulares, un ejemplo claro son las vértebras. Bueno, vamos a iniciar con lo que es el estudio de la estructura del hueso, en este caso un hueso largo. Vamos a ver que en su composición vamos a tener diferentes partes. Una primera parte en relación a la epífisis proximal, porque está próximo a la parte media y próximo a lo que es en la zona del omóplato o caja torácica. Vamos a tener lo que es una parte denominada como metáfisis, entonces epífisis proximal, una metáfisis, o también denominado como cuello quirúrgico del hueso, que aquí va a estar la placa de crecimiento. Luego tenemos lo que es la parte cilíndrica y larga del hueso, que es el cuerpo, que sería la diáfisis. Y por último tenemos aquí abajo nuevamente
otra epífisis en relación a la epífisis distal. Teníamos una epífisis proximal y esta una epífisis distal, porque está alejada de lo que es la región torácica, la parte media, o de lo que es la articulación escapulohumeral. Ahora, ¿qué debemos saber en relación a cada una? Si nosotros tenemos todos estos componentes, vamos a ver que a nivel de la epífisis proximal vamos a tener enseguida lo que es el cartílago articular recubriendo la cabeza del húmero. En este caso de acá vamos a estudiar lo que es la metáfisis como tal. En relación a la metáfisis, nosotros tenemos que la metáfisis tiene en su inicio una placa metafisiaria, ¿ya? Una placa metafisiaria. Posteriormente, esta placa metafisiaria se va a convertir en una línea metafisiaria. ¿Qué debo saber con respecto a esto? Nosotros dijimos que al decir placa metafisiaria, esta parte de la metáfisis es una placa de crecimiento. En relación a lo que es la placa metafisiaria, no debemos olvidarnos que es cartílago hialino que permite que la diáfisis crezca. Entonces, debemos también recordar que en relación a lo que es el cartílago hialino va a ser reemplazado por tejido óseo. Y eso es lo que por eso se denominaba como una placa de crecimiento, ¿ya? En relación a la diáfisis, habíamos mencionado que es el cuerpo del hueso, la parte cilíndrica y más larga. Y en relación a la epífisis distal y epífisis proximal, habíamos mencionado que eran los extremos del hueso, ¿no? No nos olvidemos esa parte importante. Luego, posterior a eso, vamos a ver lo que había mencionado, que esta parte donde se coloreó medio plomo, esta es la metáfisis, que a partir de los 18-21 años ya se forma como línea metafisiaria, que es la época donde ya se detiene el crecimiento. Y en relación a eso, solamente queda tejido óseo, ¿no? Luego, esto que se ha pintado de color celeste, el cartílago articular, que va a estar recubriendo lo que es la cabeza del húmero, en este caso, la epífisis proximal. Y no nos debemos olvidar que esta parte del cartílago articular me va a ayudar a dos cosas: a evitar las fricciones que se lleguen a producir a nivel de las articulaciones y me va a absorber lo que son los golpes, ¿no? O sea, los impactos en relación al cartílago, ¿no? Articular, dentro de sus funciones. Luego tenemos el periósteo, que vamos a ver que esto se está pintando de color lila. A nivel del periósteo es lo que es el tejido conectivo denso que recubre todo lo que es la parte del hueso, exceptuando lo que es los cartílagos, la zona de los cartílagos y las zonas de inserciones musculares, ¿no? Luego de eso debemos recordar que este periósteo tiene dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa es donde vamos a ver nosotros que va a llegar la sensibilidad del dolor más adelante en lo que es la parte de inervación. Y en la capa interna debemos recordar nosotros que aquí van a estar células osteogénicas. En la capa interna entonces colocamos células osteogénicas que nos van a dar que nos van a dar inicio a lo que es las células periósticas. Entonces voy a abreviar así células, ¿ya? Células periósticas. De tal forma que también tenemos, aparte de estas capas externa e interna, tenemos que saber que en la capa interna vamos a encontrar unas fibras denominadas como fibras de Sharpey, cuyas fibras de Sharpey van a estar relacionadas con lo que es la parte interna del periósteo que estamos mencionando con su capa interna y con lo que es el tejido compacto, en este caso el tejido óseo compacto, ¿ya? Luego de eso debemos ver nosotros una imagen en un corte, en este caso de tipo coronal. Vemos que se divide el tejido óseo al hueso y vamos a ver que lo que se pinta aquí de color verde llegaría a ser prácticamente el endostio. Anteriormente habíamos mencionado que el periósteo es el tejido conectivo denso más externo del hueso y por lo contrario el endostio sería la parte interna en relación al tejido compacto. Va a estar dentro de él formando lo que es la famosa cavidad medular que me aloja la médula ósea amarilla. Entonces endostio que me va a llegar a formar la parte interna y a nivel del tejido óseo compacto, y esta cavidad medular va a tener este contenido amarillo que sería la médula ósea amarilla, la cual ya mencionamos anteriormente que es una reserva de grasa o tejido adiposo como reserva calórica energética, ¿no? Ahora, en relación a lo que hemos visto, esto sería lo más importante. Ya concluyendo esta parte macroscópica en relación al sistema esquelético
y el tejido óseo, vamos a ver lo que es la irrigación e inervación. No se olviden que al momento de que ustedes hablan de irrigación, estamos hablando de aquellos vasos, ya sea arterias o venas, que me irrigan lo que es la parte del tejido óseo o sistema esquelético, ¿no? Vamos a empezar por esta imagen. En relación a esta imagen, nosotros vemos un hueso largo que tiene todos sus componentes en relación a su clasificación, una epífisis, una diáfisis y una metáfisis. Y vamos a ver que debido a esa división de la estructura ósea, vamos a tener sus irrigaciones. Primero vemos acá una arteria que viene en la región de la epífisis. Entonces, esta primera arteria se debería denominar arteria, lo que es arteria epifisiaria, por la relación que tiene a nivel de la epífisis proximal, ¿no? La segunda arteria que vemos acá es la que va a llegar a nivel del cuello quirúrgico o la placa metafisiaria o línea metafisiaria. Entonces sería la arteria metafisiaria. Estas dos van a venir en relación a aquellas arterias que van a irrigar la articulación cercana. Por ejemplo, aquí está la articulación escapulohumeral. De aquellas arterias que llegan a irrigar esta zona escapulohumeral, van a nacer las arterias epifisiarias y las arterias metafisiarias. Luego tenemos aquí un agujero, no sé si ustedes logran ver aquí abajo, donde voy a poner una X. Tienen un agujero que es el denominado agujero nutricio, que vamos a encontrarlo a nivel de lo que es la diáfisis. A nivel de este agujero nutricio va a ingresar lo que es la arteria nutricia como tal, número 3. Esta arteria nutricia se va a dividir en una arteria nutricia proximal, porque está yendo hacia arriba, 3.1, y una arteria nutricia distal, que está yendo hacia la región distal del hueso, ¿no? Por último, aquí esto que se pinta de anaranjado, ustedes ven lo que es, eso es como una, vamos a hacer de cuenta de que eso es el periósteo que me está recubriendo al hueso, ¿ya? En el cual van a tener perforaciones para que ingrese a través de ellas lo que es la arteria perióstica, que me van a irrigar lo que son las partes del periósteo como tal, ¿no? Entonces, vamos a tener estas arterias epifisiarias, metafisiarias, nutricias y las periósticas, y a la vez, como entran arterias, también van a salir venas. Entonces, lo mismo, aquí si yo tengo una arteria epifisiaria, voy a tener una vena epifisaria. Luego voy a tener lo mismo, una vena metafisiaria, una vena nutricia y voy a tener una vena perióstica. Eso en relación a la irrigación por los vasos de arterias y venas. Vamos a la siguiente imagen. Vemos un hueso en el cual está prácticamente como un libro abierto, y en el cual lo que se pinta naranja sería el periósteo, cuyo periósteo va a tener una inervación, ¿no? El periósteo es inervado por estos nervios que son sensitivos a los cuales se transmite la sensación del dolor. En relación a la inervación debemos recordar que cualquier discontinuidad del hueso a partir de una fractura me va a producir una sensación de dolor que es llevada producto de esta sensibilidad de estos nervios que recojan a nivel del periósteo. Entonces eso sería irrigación e inervación. Bueno, continuamos con lo que es tipos celulares en relación al tejido óseo. Vemos 4 imágenes, vamos a ir enumerando y hablando sobre cada una de ellas, ¿no? En número 1 tenemos estas células que son las células osteogénicas o osteoprogenitoras, cuyas células vienen de lo que son las células madre mesenquimáticas, y a partir de ellas se va a formar la número 2, que son los osteoblastos. Los osteoblastos son células inmaduras, jóvenes, ¿no? Que se forman a partir de células osteogénicas, y a partir de los osteoblastos vamos a ver que se va a dar origen a los osteocitos, que son células maduras prácticamente que se encuentran a nivel de las osteonas en los anillos concéntricos, y que estas células, como vamos a ver nosotros acá, tienen canalículos los cuales se van a llegar a comunicar con las otras células o los osteocitos, ¿ya? Estos son los más importantes del tejido óseo. Y por último tenemos estas células que son los osteoclastos, cuya característica, como ven ustedes acá en imagen, son con características multinucleados. Van a presentar aquí un borde indentado o fenestado, a partir de cuyo borde vamos a ver que se liberan enzimas lisosómicas y se liberan ácidos que van a ayudar a degradar toda esa matriz osteoide que tenemos en esta región para poder hacer la regulación de calcio circulante. Esa característica de degradación de la matriz osteoide se va a conocer como resorción. Entonces tenemos las 4 células importantes y cada una tiene una ubicación específica, ¿no? Y que va a ayudar en lo que es el tejido óseo. En relación a la osteogénica, vemos que se ubica a nivel del endosteo,
en la porción interna del periósteo y a nivel de los conductos intraóseos, que son los conductos de Boltzmann, como habíamos visto, que son los conductos transversos, y vamos a ver los conductos centrales o conductos de Haber. Luego tenemos a nivel de lo que es los osteoblastos, vamos a ver de que los osteoblastos también están en relación en el tejido óseo trabeculado o óseo esponjoso. Vamos a ver que tiene a nivel de todo lo que es la trabécula va a estar rodeando. Los osteocitos de igual manera en relación a los anillos concéntricos van a estar intercomunicados con los otros osteocitos a través de estos canalículos, donde van a intercambiar lo que son nutrientes. Y por último, los osteoclastos son los que, como dijimos, participan en la resorción y se agrupan en el endostio. Estas son las células importantes del tejido óseo que tenemos, y a partir de esto vamos a estudiar lo que son el tejido óseo compacto. Ahora vamos a ver la clasificación del tejido óseo en compacto y tejido óseo esponjoso trabeculado. Este tejido óseo compacto va a estar compuesto por lo que es el sistema de Haber u ostionas, que es lo que se pinta a continuación de color verde, cuya ostiona o sistema de Haber, como se conocía antiguamente, sistema de Haber, va a tener lo que son esto que se ha pintado de color verde, que son los conductos centrales o conductos de Haber. ¿Listo? Posteriormente a esos conductos centrales o conductos de Haber, vamos a ver que yo tengo acá una laminilla, cuya laminilla es una laminilla concéntrica, que se forma a partir de los conductos centrales en forma de anillos de lo que son los árboles, ¿no? Alrededor de estos anillos, laminillas concéntricas que hemos visto, vamos a ver que alrededor de ese van a estar los osteocitos. Esto que se ha coloreado de color lila son los canales perforantes transversales o canales de Boltzmann, que dentro de ellos va a tener, como ustedes ven, a las arterias nutricias, ¿no? Como componentes. Luego de llegar a los conductos centrales, entran a los que son los conductos de Haber. Luego de eso vamos a tener esto que se pinta de amarillo, que son los osteocitos que van a estar en las laminillas concéntricas. Como vamos a ver aquí abajo, estas laminillas concéntricas se van a intercomunicar con lo que son los canalículos, ¿no? Estos canalículos van a ayudar a lo que es prácticamente lo que es vertir los nutrientes entre célula y célula, entre osteocitos y osteocitos. Posterior a estos canalículos vamos a ver que tenemos una laminilla circunferencial, que hemos visto acá que están punteados, cuyas laminillas van a estar a nivel de lo que es la parte externa. Entonces esta es una laminilla circunferencial externa. A partir después de eso tenemos otras laminillas que van a estar a nivel antes de tener contacto con lo que es el endostio y lo que es el tejido esponjoso. Vamos a tener estas otras laminillas que son las laminillas circunferenciales internas, todo lo que está aquí con la bolita roja. Posterior a estas laminillas centrales internas, vamos a ver que entre una ostiona, que es esto que está apuntando el color verde, y otra ostiona que está aquí, que vamos a ver, va a existir un espacio, que es un espacio intersticial. Entonces en este espacio intersticial nosotros vamos a tener también nuestras laminillas intersticiales, que es de igual manera como tenemos en los conductos de Haber o conductos de la ostiona. Vamos a tener nuestras láminas intersticiales, ¿no? Posterior a eso, vamos a ver que esto que se ha pintado de amarillo sería el periósteo, cuyo periósteo fibroso va a ser una capa externa, y esto que está pegado acá es una capa interna, cuya capa interna habíamos mencionado que tiene una característica, ¿no? Que va a estar pegado a lo que es el hueso, y aquí en esta zona inferior, si yo hiciera una línea, vamos a tener unas fibras denominadas como fibras de Sharpey, cuyas fibras de Sharpey están pegadas al hueso. Entonces, periósteo cara externa y el periósteo de la cara interna. Y por último, como habíamos mencionado, el periósteo de la cara interna va a estar en relación con el tejido óseo compacto a través de las fibras de Sharpey, o también denominadas como fibras perforantes. Ya concluyendo con el tema dentro de la clasificación del tejido óseo, vamos a ver el tejido óseo o esponjoso. El tejido óseo esponjoso, mejor dicho, o trabecular, que vamos a ver que está en la parte de característica en lo que es la epífisis proximal y en la parte interna en relación al tejido compacto, y se separa por lo que es el endostio, ¿no? A nivel del tejido esponjoso o trabecular vamos a ver que se va a generar espacios, ¿no? En cuyos espacios, como vamos a ver ahora, se encuentra lo que es la médula ósea roja.
A partir de esto vamos a saber que en este espacio y la médula ósea roja va a generar lo que es la famosa hematopoiesis para la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Si yo hago una lista de lo que son las zonas de almacenamiento donde tenemos nosotros tejido esponjoso, trabéculas y en el interior lo que es médula ósea roja, vamos a encontrar diferentes características de huesos como ser. Entonces yo voy a poder encontrar los huesos cortos, los huesos anchos, los voy a anotar aquí en la pizarra en relación a los huesos cortos. Vamos a tener también lo que son los huesos aplanados, los huesos irregulares y a su vez vamos a tener lo que son los huesos sesamoideos. Entonces, en estos huesos vamos a ver que se encuentran lo que es médula ósea roja y de forma específica en lo que son la zona de la cadera, costilla, esternón, vértebras y lo que es huesos largos como el fémur a nivel de su porción proximal y el húmero, entonces en sus epífisis proximales. ¿Qué más debo saber en relación a esto? Que si hago un corte de lo que es una trabécula, voy a ver lo siguiente. Voy a ver que yendo desde adentro hacia afuera tenemos lo que son las laminillas en cuyos anillos vamos a encontrar lagunas y en sus lagunas los osteocitos, que son células inmaduras, que son células maduras, mejor dicho, que se han generado a partir de los osteoblastos, cuyos osteoblastos que vemos aquí alrededor de las trabéculas son células inmaduras o jóvenes que sintetizan y metabolizan lo que es la matriz osteoide. Por el contrario, los osteocitos solamente lo que realizan es mantener la metabolización de esa matriz osteoide, ¿no? Y por último, como habíamos visto, los osteoclastos, que son multinucleados, tienen estos bordes indentados festoneados que van a ayudar a lo que es la resorción ósea. A través de estos bordes indentados van a producir o van a liberar sus enzimas y sus ácidos para realizar la resorción de la matriz osteoide. Posterior a esto, estos osteoblastos van a volver a producir matriz osteoide, a sintetizar matriz osteoide para remodelar la zona que el osteoclasto ya ha producido su resorción. Entonces es un ciclo por el cual se regula la homeostasis en el caso de querer generar más calcio para que circule en sangre y de tal forma que hay una resorción y una remodelación ósea, ¿no? Es como si yo estuviera dibujando que yo tengo acá primero mis osteoblastos a este nivel de mi endostio o en la zona trabecular como en este caso, y luego vemos que se forma acá un espacio, ¿no? Que es donde está esta célula que tiene sus bordes festoneados o sus bordes indentados, que a partir de ellas vamos a tener las famosas lisosimas, enzimas o ácidos, donde se va a vertir en la matriz, que es la matriz osteoide, para degradar, ¿ya? Se degrada esa zona para llegar a producir lo que son calcio, para aumentar calcio circulante en sangre. Luego vamos a ver que nuevamente van a aparecer las células, los osteoblastos, que me van a regenerar esa zona, remodelar esa zona para produciendo matriz osteoide, ¿no? Es un proceso que vamos a ver que interviene en la homeostasis del cuerpo a nivel del equilibrio interno. Entonces con eso concluimos el tema en relación a lo que es sistema esquelético y tejido óseo. Esto es biología básica.